Bien, mire, las consecuencias de la crisis financiera del año 2008-2009, aunque se ven lejanas, hace 11 años, aún no han terminado y es probable que actualmente se estén gestando diversos fenómenos económicos que podrían derivar en disrupciones importantes en algunos mercados financieros. Tradicionalmente, cuando las economías atraviesan por periodos de recesión, como el actual, por ejemplo. Ahí las políticas monetarias se tornan laxas, como escuchamos en el primer bloque de este programa con nuestro invitado. Además, estas políticas monetarias laxas ocurren con la finalidad de reanimar el crecimiento económico. De esta forma, la laxitud, es decir, la flexibilidad de la política monetaria, ayuda a la reactivación de la economía a través de impulsar el crédito al consumo y a las empresas, tal y como está ocurriendo en este momento en el mundo, en donde el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció en su última reunión su intención de dejar su tasa de interés en el actual nivel cercano de 0% hasta el año 2023. Incluso usted escuchó con el doctor Manuel Sánchez que en el caso de México ha bajado esta tasa desde 8.5 hasta 4% que se encuentra actualmente. La cantidad de dinero barato que circula en los mercados financieros podría generar fenómenos económicos denominados burbujas financieras. Una burbuja financiera se refiere al periodo en el cual el precio de un activo se eleva de forma significativa por arriba de su valor real, hasta alcanzar un punto insostenible en el que se presenta una caída estrepitosa del precio del activo. Pero ¿qué le parece si ponemos en cuentas claras qué son estos fenómenos financieros y los riesgos que significan a la estabilidad de largo plazo? Para ello, consultemos a nuestro experto que usted también ya conoce, al maestro Oliver Ambía López. Maestro Oliver, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Como siempre, la generosidad también de tu tiempo, desde la seguridad de tu oficina. Maestro Oliver, empecemos por compartirle a nuestro auditorio ahorita la coyuntura, lo que estamos escuchando, es decir, los mercados financieros andan ahí medios locos, se tiñen de rojo, como ayer vimos que caen las bolsas, y luego vemos que la tasa de interés de la Fed está totalmente, prácticamente en cero, y escuchamos también que ya hay algunos bancos que a nivel mundial traen problemas. Tu primer lectura, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues ciertamente es algo que le llamaríamos, como frecuentemente se le asocia a un término que se le acuñó a Warren Buffett como la locura racional. Ciertamente es un juego de palabras completamente sin sentido porque nada que tenga razón va a ser loco, pero lo que observamos es que siguiendo principios lógicos racionales, parecería que estamos tomando decisiones que no tuvieran sentido bajo otro contexto. Por eso justamente es ese término de la lógica o de la locura racional, ¿no? En los mercados financieros muy frecuentemente encontramos que un grupo de grandes inversionistas que son los que marcan la pauta con compañías como puede ser BlackRock o Goldman Sachs, por mencionar algunas, van mostrando justamente el camino a seguir para el resto de los que van a seguir en una segunda etapa o segundo grupo y después eventualmente para todos los inversionistas individuales. Y conforme ellos van marcando las grandes pautas o los grandes destinos o giros de cambio, se van moviendo el resto digamos, del grupo, ¿no? Por decir, el grupo de la manada. Un ejemplo muy ilustrativo que ocurrió también hace unos días es de una acción individual de una empresa que es muy conocida en el mundo, que es Tesla, que me imagino que muchos en el auditorio conocen como fabrica los automóviles eléctricos, entre otro tipo de productos, del señor Elon Musk. Esta empresa, como bien menciona, como una burbuja, hace un año su precio de una acción de Tesla, para ser preciso, el 24 de septiembre estaba cotizándose en $45. Hace unos días, el día 31 de agosto, llegó a cotizarse en $498. Entonces, en menos de 12 meses se pueden dar cuenta de cómo sube de 42 a casi 500. Y alguien se gustaría pensar qué ocurrió en una compañía como Tesla para que en tan poco tiempo, en 11 meses, su valor literalmente se fuera al cielo. Y cuando alguien ve los fundamentos, es decir, los estados financieros, los reportes, la información, no encontramos realmente una razón de peso para decir por qué algo como una acción de Tesla puede ser tan apetecible. Pero ahí encontramos el aspecto de las burbujas. Corre el rumor, se esparce justamente algo respecto de que ya no es tan rentable invertir en instrumentos de renta fija, se pueden a renta variable, todo el mundo quiere comprarlo y de manera artificial se va creando esta burbuja. Estas burbujas que ocurren en los mercados accionarios, particularmente cuando hay crisis
como la actual que estamos pasando, llaman a nuevos inversionistas o los alejan, maestro? Ocurre un poco de ambos. De hecho, vale la pena decir que también una frase que también se ocupa frecuentemente en las crisis económicas, supuestamente la dijo el señor, el barón de Rothschild, es cuando hay crisis o cuando hay sangre en las calles, compra bienes raíces, ¿no? Es una frase desafortunada, ciertamente, por el contexto que lo dijo en la Revolución Francesa, pero sigue válido hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, en las crisis va a haber personas que van a tenerla que pasar muy mal, lamentablemente, pero habrá otros que si se acomodan bien y las condiciones se ponen a su favor, pueden hacer grandes fortunas. Entonces, hay un poco de los dos, ciertamente. Hay algunos que van a ser muy cautelosos, otros que van a ser muy aventureros, unos que tengan mucha suerte, poca o mala suerte, pero ciertamente algo que es importante saber es, como mencionan también, es para estar en este negocio hay que estar invertido, ¿no? Es decir, que no va ni a sufrir ni para bien o a gozar para mal, jugando con el sarcasmo, es que no está en el mercado. Bien, maestro, acabamos también obviamente de ver en los mercados que ante estas noticias que aparecen de una nueva pandemia de COVID-19 en una etapa pues de que vuelva a detonar nuevos contagios, los mercados reaccionan a la baja. ¿Qué Correcto. recomendarle entonces a inversionistas que tienen actualmente su dinero en alguna sociedad de inversión, retiran su dinero, permanecen ahí? ¿Qué tanto le creemos justamente a este movimiento atípico en los mercados? Yo creo que depende mucho de cada tipo de inversionista, del horizonte, del perfil y el tamaño del inversionista. Si nosotros tenemos un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, esto va a ser un bache en el camino, pero si tenemos un horizonte de inversión de corto o de mediano plazo, esto puede ser muy complicado de sobrellevar. Un ejemplo, si yo manejara un fondo de pensiones o una Afore, como le llamamos en México, o una aseguradora, por lo general voy a inversiones de 10, 15, 20, 30, 40 años. Entonces puedo tener la suerte de poner mis recursos en un mal estado durante algún tiempito, 6 meses o hasta un poco más de un año, pero ciertamente en el largo plazo posiblemente voy a salir bien librado. En contraparte, quien va a invertir cada 6 meses o cada 3 o cada 4 es muy complicado porque ciertamente no se puede dar el lujo de tener un mal mes o un mal trimestre o un mal semestre. Y estos movimientos en los mercados de valores, hablamos de los mercados financieros, así en términos muy abstractos, pero son los mercados de valores, pero también los mercados cambiarios. En los mercados cambiarios, en las divisas, también de repente por ahí escuchamos en una mañanera a López Obrador diciendo que nuestra moneda había vuelto a ser algo así como el superpeso, porque el dólar se había depreciado. Y luego pues vimos ayer pues que la fiesta duró muy poquito. ¿Qué ocurre en los Claro. mercados cambiarios actualmente, maestro? También es un mercado muy volátil porque lo que ocurre es que el valor de la moneda siempre se pone en contrapeso o en comparación con otra divisa. El tipo de cambio es peso dólar del lado del río Bravo, del otro lado va a ser dólar peso o dólar euro, euro dólar o contra el yen o contra otra moneda de grandes atractivos en los mercados. Entonces, cambia mucho su valor por dos aspectos. Uno, por la intención de adquirir la moneda per se, por un commodity, por un bien, y la otra es por lo que puedo hacer con la otra moneda. Si yo compro pesos, en pesos puedo invertir, como escuché que mencionabas en el resumen previo, en CETES, Sí. que ciertamente me están pagando poquito si lo comparo como mi contexto mexicano, pero cuando yo veo, oye, ¿cuánto me pagaría el equivalente al CETE en un mercado como puede ser Holanda o Bélgica o Francia, ¿no? En Europa. Y me pagan cerca del 0%, literalmente, es decir, una cuestión de risa loca, ¿no? O inclusive en algunos casos podemos encontrar tasas negativas, ¿no? Que realmente no te están pagando, sino te están casi que cobrando, literalmente. Entonces, en México es relativo porque cuando hacemos la transacción o la conversión de la moneda a otra divisa, es qué puedo hacer con esa divisa. Esa es por una parte. Y la otra también por el comercio internacional. Muchas compañías compran y venden diferentes bienes o servicios y requieren pagarlo en otra moneda a la que ocupan en su país y por consecuencia demandan comprar o vender la otra divisa. Y puede haber algunos más, como puede ser el caso del turismo, que también influye justamente en ese sentido. Entonces, el mercado de divisas es tan vasto, tan grande, tan cambiante, tan dinámico, porque también se pueden hacer operaciones al contado, operaciones a futuro en otro tipo de mercados, que la verdad es que es muy complicado que alguien se pueda autodenominar un experto en cómo se va a comportar más adelante. Lo que sí podemos notar es que lo que ha ocurrido recientemente no es por algo interno, sino más bien a nivel global. El dólar se está depreciando contra un montón de divisas, Sí. no solamente contra el peso mexicano. Finalmente, maestro Oliver,
la pregunta que a veces eludimos responder cuando nos preguntan si es buena opción invertir en dólares, y lo hacemos de manera responsable cuando respondemos a ello, estarás de acuerdo. Pero todo nuestro auditorio, ¿qué le recomendarías? Acaba de escuchar ahorita que puede invertir en CETES a 4.41, pero siguen las preguntas llegando. Oiga, pues entonces mejor invierto en dólares. Mira, puede ser una buena opción si alguien tiene los recursos necesarios para poder diversificar su portafolio de inversión, que yo creo que va a ser una palabra clave que quizás vale la pena más adelante explicarla con mayor detenimiento, pero Sí. Como dice un viejo refrán, no poner todos los huevos en una sola canasta, sino tener un poquito aquí, un poquito allá y otro poquito acullá, tener una cantidad en fondos de inversión, quizás otro en CETES de manera directa y tal vez una partecita en divisas, que puede ser en dólares, que puede ser que los compren y literalmente los mantengan en su vivienda, en su casa, en un lugar seguro, o que ya teniendo la moneda se pueda comprar instrumentos de deuda cotizados en dólares y que les den algún rendimiento. Ciertamente las tasas de interés en dólares ahorita son muy poco atractivas. Cuando queramos regresar a nuestra moneda, al peso mexicano, pues habrá que vender el dólar y comprar los pesos, y a lo mejor hacemos esa transacción en algún tiempo más adelante, en el futuro, meses o años, tengamos alguna ganancia. Claro. Entonces, no hay que descartarlo. Creo que inclusive ahorita puede ser una buena época para comprar algunos cuantos dolaritos. Ciertamente ha bajado el precio. Veremos más adelante, justamente conforme pasan las semanas y se acerque la elección en Estados Unidos, probablemente va a haber por ahí un vaivén importante en los mercados, dependiendo del estado de la elección. Y eso puede ser también para algunos benéfico o quizás para otros no tan. ¿Cómo no, maestro? Maestro Oliver, agradezco mucho la generosidad, pero sobre todo tu ángulo de análisis de experto en este programa de la Agencia Mexiquense de Noticias, Cuentas Claras. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, como ve usted, vamos ahora, si me lo permite, con la cápsula deportivo-financiera de esta semana, que nos pondrá en cuentas claras las inequidades, de género en el deporte, tanto en oportunidades de ingreso como de trascendencia deportiva. La inequidad de género es la limitación, tanto de mujeres como hombres, de gozar de los derechos humanos que poseen debido al impedimento o prejuicio social concerniente al género. Sin embargo, esta inequidad hacia las mujeres es más evidente en las actividades deportivas, donde la limitación financiera y material, junto a la imposición normativa, son las principales causas que impiden un entorno deportivo equitativo. Uno de los primeros avances para eliminar esta diferencia se dio en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928, donde la persuasión de la activista Alice Milliat para una equidad de género en las Olimpiadas derivó en la participación femenina en atletismo. Pero no fue sino hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012 que se llegó a una paridad de participantes de ambos sexos, aun cuando la remuneración económica fue 30% menor para las mujeres. Presentaciones que tiene la Copa Mundial de Fútbol de hombres y mujeres, existe una gran diferencia entre las prestaciones y premios otorgados al desempeño en el torneo. Ejemplo de ello fue que la selección varonil de fútbol de los Estados Unidos tuvo una remuneración de $3.6 millones, terminando en 15º lugar, comparado con la selección femenina que ganó la última Copa del Mundo obteniendo solo $1.8 millones. Una explicación para esto es el patrocinio en cada presentación, donde para la Copa Mundial Varonil del 2014 se registró un monto de $529 millones en comparación con la Copa Mundial Femenil del 2015, que registró apenas $17 millones en patrocinios. Posiblemente el deporte que tiene una menor brecha salarial deportiva de género es el tenis, puesto que desde 1973 se inició una campaña para igualar los premios entre hombres y mujeres, comenzando con el torneo de la US Open, para que después los demás torneos como el Australian Open, Roland Garros y el Grand Slam se unieran a la causa. A
pesar de este gran logro, en los demás deportes existe una brecha considerable que se justifica en el ámbito de negocios por las ganancias que genera la audiencia y el propósito de los patrocinadores que prefieren la rama varonil. ¿Qué le parece? Mucho falta por hacerse todavía en la equidad de género en el deporte, y si bien es cierto que se continúa progresando por revertir estas inequidades, aún falta mucho por hacer todavía. Llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándole a que nos vea y escuche la semana próxima con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias en el canal 34.2 el martes 29 de septiembre y en repetición el próximo sábado. Muchas gracias y muy buenas noches.